nacional. Para hablar y profundizar sobre este tema está en nuestro estudio Silvia Sarabia, ella es referenta nacional de la organización Libres del Sur. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar nuevamente acá en el estudio. Gracias a ustedes. Y bueno, te pido si nos podés hacer algún balance de lo que fue la jornada de hoy, contarnos un poco cómo se dio. Bueno, la jornada hoy fue una jornada pacífica. Creemos que es importante rescatar este tema porque nosotros habitualmente tanto los acampes como las movilizaciones, incluso los cortes, es nuestro método de protesta y de hacer visible el reclamo que venimos teniendo, como vos decías, hace tiempo. No es algo nuevo, es algo que en algún momento nosotros le planteamos a este gobierno cuando asumió que era importante trabajar desde la tarea que hacemos las organizaciones en el territorio y poner en primer plano la cuestión de la comida, de qué es lo que está pasando en nuestro país, un país que produce alimentos y que después tenés un montón de sectores de la población que no pueden alimentarse como corresponde. Esto que pareciera una contradicción que sería sencilla de resolver, evidentemente no lo es, porque bueno, en estos 3 años de gobierno, aún habiendo asumido, planteando y armando una mesa contra el hambre, no resolvieron esta gran contradicción que tiene nuestro país. Y bueno, y nosotros tuvimos, además de la movilización de hoy, nosotros también ayer tuvimos otra ocupación de las oficinas, de 2 oficinas de desarrollo social, una de ellas la secretaría que está a cargo de Emilio Pérsico y otra de asistencia crítica que responde directamente a Tolosa Paz. Y en la que responde directamente a Tolosa Paz, el reclamo es por los alimentos, o sea, no llegan los alimentos a los comedores y nos recibieron los funcionarios diciendo que bueno, que lo que no había llegado en marzo no va a llegar. O sea, no es que, bueno, lo que no llegó en marzo va a llegar más demorado, directamente lo demos por perdido. Entonces, sobre esa situación y sobre otras vinculadas a los alimentos es que nosotros decimos que hay un recorte. Un recorte, por ejemplo, otra de las políticas estrella de este gobierno fue la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, cuando comenzó a implementarse, cubría casi el 40% de la canasta básica de alimentos. Hoy, con la inflación de marzo, ya no llega al 23%, 22,5%. O sea, se está acercando a la mitad del valor necesario para comprar los mismos alimentos. Bueno, esos ejemplos nos muestran que nosotros lo que estamos planteando es que hay un ajuste, a ver, que implica recortar sobre los sectores más empobrecidos o sobre los sectores que más dificultades tienen hoy. Y bueno, y por eso llegamos a medidas como esta, que en muchos casos mucha gente nos cuestiona, pero son las medidas que dan visibilidad al reclamo que nosotros continuamos haciendo. No es que lo empezamos a hacer ahora, lo venimos haciendo hace rato, pero decimos que en un contexto como este, donde la inflación acumulada de los alimentos de enero, febrero y marzo fue de mayor al 30%, evidentemente lo que deberían hacer es reforzar la asistencia alimentaria y no recortarla como lo están haciendo. Me hablabas recién de la ministra Tolosa Paz. Bueno, en marzo habían tenido fuertes entredichos con ella. Ella pone el foco en los que son los programas sociales, los denominados planes. ¿Cuál es la situación hoy respecto de ese tema, de ese punto en específico? Bueno, estamos muy preocupados porque el Fondo Monetario lo dijo explícitamente en su último informe, de que pretende que 450.000 personas que están en el potenciar trabajo, según ellos, consigan trabajo y dejen de estar en el programa. Cuando uno lee la letra chica, dice, lo último que dicen es dejen de estar en el programa. O sea que evidentemente van a buscar la forma de que las personas que están hoy en el programa, casi 1/3, dejen de estarlo. Ese es el objetivo, porque hay un objetivo económico. Si fuera cierto de que tenemos en nuestro país creación de empleo registrado, bueno, esto se daría de manera lógica y natural, ¿no? Pero como evidentemente lo que se crea en el país, y lo dice el propio INDEC, es empleo precario, bueno, eso no va a estar nunca registrado y efectivamente esto que que el Fondo Monetario le dice a la ministra qué es lo que va a suceder, vemos que en perspectiva al revés. Va a ser mucho peor porque la situación está empeorando evidentemente. Evidentemente el objetivo va a ser el recorte, llegar al recorte como sea. No va a ser la primera vez. El año pasado, una de las formas de recorte fue
declarar incompatible el potenciar trabajo con el progresar. O sea, como que no se podía estudiar y trabajar. Tuvieron que dar marcha atrás con esa medida. Después intentaron con las auditorías de las universidades. Como se encontraron que, en general, nuestras organizaciones estamos desarrollando el trabajo en el territorio y no nos podían dar de baja, y a los que le daban de baja son a sus aliados políticos, entonces fueron para atrás con esa medida. Y pusieron esta cuestión de la auditoría virtual, que la verdad es que no garantiza que una persona esté ni cumpliendo las condiciones, no garantiza que la persona esté desarrollando alguna tarea para incluirse laboralmente. En realidad solamente se trata de una validación facial que la puede hacer con mucha más posibilidad alguien que quizá no está necesitando el plan que alguien que lo está necesitando. Y esa fue una excusa, en realidad, para hacer un recorte que inicialmente iba a ser 150.000 personas y terminó siendo de alrededor de 80.000. O sea, por lo menos logramos que se fuera postergando la posibilidad de terminar de hacer la auditoría y bueno, que una cantidad importante de personas pudieran mantenerse en el programa. Claro, o sea que hoy, por lo que me decís, son 80.000 las personas que se vieron, digo, ya sin ese ingreso, que como bien vos decís, es ya de por sí bastante bajo, cada vez alcanza menos para cubrir la canasta básica de alimentos. Me hablabas también de lo que es lo que ocurre en los comedores, la falta de alimentos. ¿Qué otra realidad, qué otras situaciones es la que, bueno, ustedes que están en los barrios, ustedes que están ahí en la primera línea, es la que están viendo? Mirá, además del problema de la inflación, otra de las cosas que están siendo muy complejas es el tema de la salud. En todos los barrios, bueno, lo que percibimos, por ejemplo, ahora con esta epidemia de dengue que hay, es que las salitas, muchas no funcionan, te dan poquitos turnos, realmente están con alta demanda los hospitales. No te hacen el análisis de si tenés dengue o no, te dan por cuadro clínico, entonces eso no permite hacer todo el seguimiento de dónde están siendo los contagios. Realmente es muy preocupante porque debiera haber una política de Estado como la que está implementando Lula, ¿no? Porque esto que Lula está implementando respecto de la producción de mosquitos estériles es algo que en Argentina ya se investigó, ya se conoce, solo que hay que hacer una inversión para desarrollar este tipo de prevención. Y bueno, y no se hace por falta de recursos. Esos recursos tan necesarios que hay que tener para abordar muchas cuestiones que, bueno, que en este caso son cuestiones esenciales. Y la verdad es que el sistema de salud está muy deteriorado. Y después el otro problema que aparece mucho es la situación de las escuelas. O sea, esto que pasó con que muchas escuelas tuvieron que suspender las clases por el tema del calor, porque los chicos están hacinados. Bueno, tenemos una herencia de lo que sucedió con la reforma educativa, en donde se juntaron en los mismos edificios las primarias y las secundarias. Entonces, yo trabajo en dos escuelas secundarias que compartimos edificio. Y en uno de los casos compartimos hasta los baños con la escuela primaria, compartimos aulas, compartimos la biblioteca, los equipos de orientación no tienen donde trabajar, trabajan en los pasillos. Bueno, esa situación de deterioro edilicio, que quizá el extremo fue la explosión que hubo en Moreno, donde estuvieron fallecidas Sandra y Rubén, pero que cotidianamente lo vemos, bueno, ese es otro de los grandes problemas, porque hay que dar una hora más de clases, bueno, bárbaro, hay que incluir a los pibes, bueno, bárbaro, pero bueno, hay que tener condiciones para hacer eso y no hacerlo como un anuncio que termina siendo tiene un montón de falencias que no se abordan como deben abordarse. Así que la situación social, hay una situación de mucho enojo y de mucha angustia. Y esa combinación del enojo y la angustia me parece que da como una situación de que una chispita, digamos, puede encender un conflicto importante. Y bueno, y evidentemente uno ve a quienes nos gobiernan discutiendo cosas que, o sea, con lo que pasó con Bernie, con lo que pasó con los colectiveros, con el asesinato de anteayer, uno dice, bueno, pero se están tirando a ver quién fue o quién lo está usando políticamente, y la verdad es que hay mucho enojo. En el barrio, en la sociedad hay mucho enojo, uno lo ve. Y esa distancia cada vez más
grande, o sea, ese abismo que hay entre quienes nos gobiernan y tienen responsabilidades, pero están pensando en la cuestión electoral en lugar de estar cumpliendo con las responsabilidades. Y lo que le pasa a la persona, lo que nos pasa al conjunto de la población, bueno, eso genera mucho enojo. Bueno, me decías que ayer las respuestas del Ministerio de Desarrollo no fueron buenas. Hoy ocurrió algo distinto. Bueno, saber eso, si recibieron algún tipo de respuesta. Y por otro lado, ¿cómo sigue la lucha de acá en adelante? Bueno, hoy nos llegó el cronograma de entrega de alimentos de abril, digamos, ¿no? O sea, a veces nos dicen, ¿para qué luchan? Luchar no sirve. Bueno, hoy nos llegó el cronograma que ya cuando empieza el mes, ¿no? Y ves que no llega el cronograma, decís, chau, ya me van a caminar de nuevo y van a volver a suspender. Bueno, hoy llegó el cronograma, así que evidentemente la movilización sirve. El cronograma, esto que decías, bueno, hablaban de lo que era el recorte, ¿pudieron visibilizar que hay recortes o, bueno, por lo menos se logró restituir un poco esto, esta cosa tan básica? No. Está el cronograma de que se van a entregar alimentos en abril. Lo que no se entregó en marzo, dijeron que no lo van a entregar. El tema de los refuerzos, el lunes nos dijeron que vamos a tener una reunión para ver si se recuperan esos refuerzos que son de meriendas reforzadas meriendas reforzadas o tienen que ver con que se puedan comprar a veces algún queso, alguna fruta, algo para reforzar un poquito lo que se hace en los merenderos, que eso no alcanza a todos los merenderos, pero bueno, es un universo importante que habían dicho que no lo iban a renovar. Sí, bueno, ahora el lunes tenemos una reunión que esperemos que eso se renueve. Y bueno, y el martes nos dieron una reunión también para ver todo lo que tiene que ver con la llegada de herramientas, porque también escuchamos a Tolosa Paz hablar del trabajo, de las herramientas, de que todo eso tiene que llegar. Nosotros tenemos convenios del año 2020. Imagínate que lo que hace 3 años y medio, 3 años, comprabas 4 palas, hoy compras una. ¿No? Entonces, si los convenios se mantienen en sus montos, esa es otra forma de ajustar y de recortar también. ¿Y cómo sigue hacia adelante? ¿Cómo van a seguir llevando adelante, visibilizando este reclamo? Bueno, nosotros desde la unidad piquetera tenemos varias medidas que se han votado. Por supuesto, vamos discutiendo cómo se van a implementar, de qué manera. Así que la semana que viene nos sentaremos, veremos qué pasa en estas reuniones, veremos cómo evoluciona, digamos, la situación y tomaremos nuevamente una definición de qué tipo de medida llevar adelante. Bueno, Silvia, te agradecemos por la presencia acá en el estudio. Vamos a seguir el tema, seguramente te convocaremos. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno.